Yo prometo ser muy breve, ¿vale? Y contaros pues la parte que ha dicho y que Abel, y Domingo me lo ha dicho también, y es cierto que yo siempre lo digo, y es que a mí me gusta montar saraos. O sea, yo tengo mi profesión y tengo mis cosas, y una de las razones por las cuales yo quería ser profesor de universidad, aparte de porque mi madre era de secundaria, mi padre era de formación profesional, y todas las películas que me contaban de dar clases en institutos, dije, yo jamás en la vida me meteré ahí dentro, y entonces dije, bueno, pues si llego a la universidad, mira, eso sí puede ser, ¿no? Y es que la universidad me permitía hacer saraos. O sea, la gran ventaja que tenía y que yo veía es que aparte de que tenía la docencia, tenía las tutorías y tenía esto demás, podías hacer cosas aparte, ¿no? Y yo quería hablaros mucho de esas cosas aparte que yo hago y cosas aparte que ya está haciendo gente, cosas aparte que pueden estar haciendo vuestros alumnos y sobre todo del dinero que se mueve, ¿no? Y muchas veces hablamos, yo voy a hablar de tres cosas fundamentales que son blogs, que son podcasts y que es YouTube, que son tres cosas con las que convivimos todos los días y que muchas veces no tenemos conciencia de qué hay detrás y esto realmente, aparte de que podamos verlo, dar el salto de recibir al crear, cuánto cuesta y de qué volúmenes de dinero que estamos hablando, no de megaestrellas de YouTube, ¿de acuerdo? No de gente con miles de millones, sino gente que cuenta cosas interesantes, gente que hace cosas que le divierten y que le gustan y que puede ser un complemento, puede ser algo con lo que vean su carrera profesional o le puede funcionar, ¿no? Yo, dentro de los miles de saraos que hago, como ha comentado Abel, yo a Paco lo conocí en su momento en Camões Business 20, que fue una idea que presentamos desde el Colegio de Economistas a CAM, cuando CAM existía, para hacer ayudas a emprendedores, y yo fui más o menos el director ejecutivo de aquello. Había el tribunal y por otro lado, pero bueno, pues recibíamos las propuestas, ayudábamos con los ensayos y todo demás. Ese es uno de los saraos que yo me dedicaba, y luego yo tengo un sarao que empecé a hacer en esta santa casa, que se llama Fuera de Series. Yo hago un programa semanal desde hace 8 años sobre series de televisión. Y empezó porque me gustaban las series de televisión. Me pilló el momento de Los Soprano, me pilló la tercera o la cuarta temporada de Los Soprano, fue el momento en el que a mí me gustó. Cuando te descargas tu primer episodio y te lo cascas en inglés y subtítulos, ¿de acuerdo? Ahí es cuando demuestras que realmente a mí me atraía las series, ¿no? Yo empecé porque Fernando Miró, que era el decano de la Facultad de Sociales y Jurídicas, me dijo, Carlos, tengo un programa de cómic y de cine, como veis aquí los profesores tenemos estas cosas, y quiero que hagas una sección de cómic. Y dije, Fernando, yo hace mucho tiempo que no leo cómic, pero sí que estoy viendo mucha serie. Empecé a hacer una pequeña sección, como os digo, hace 8 años, y luego lo hice 3 o 4 años más en la emisora, y a partir de ahí funciona. El programa es un programa de radio. Yo creo que el número de gente que nos oye como radio debe estar entre el 0 y 10. Creo que en su momento, en la universidad, esa sería aproximadamente la cantidad de gente que nos oía. A día de hoy que lo hacemos en Radio San Vicente, que es una radio local que montó el Ayuntamiento de San Vicente, y lo emitimos todos los martes de 9 a 10 de la noche, debe oscilar entre 0 y 5. ¿De acuerdo? Esa es la gente que habitualmente nos oye. ¿Qué ocurre? Pues que estamos en el 2015 y no en 1990. Y donde antes, si tú no estabas en una de las 5 grandes cadenas o las 2 locales que podías tener en una ciudad, o ya te ibas a cosas como la radio comunitaria, que por ejemplo en Vallecas funcionaba muy bien, en el norte tradicionalmente en el País Vasco funcionaba muy bien, no existías. A día de hoy eso no es así. Entonces, nosotros sistemáticamente tenemos de 10 a 15.000 descargas de cada uno de los programas, de gente que hace el esfuerzo consciente de querer oír cada uno de nuestros programas. Y nos oyen en España como nos oyen en China, y es muy curioso cuando te escribe alguien de México que te oye, o te escribe desde Argentina, o te escribe de Sudáfrica, o te escribe desde China. ¿De acuerdo? El programa, como os digo, pues es un programita muy tonto. Os pongo el primero de Metro Bernardo. Tiene una introducción, tiene una estructura más o menos formal. Empezó siendo porque era la excusa para que mi padre, mi hermano y yo, cuando nos fuimos de casa, nos juntásemos y nos viésemos. Y hay un momento en que funcionó bastante bien. Y la movida es que desde el principio es una cosa que lo convertimos en un hobby. Y hay un momento que uno piensa y dice, más allá de este hobby, de esta cosa que a mí me gusta hablar y parece que la gente la oye, aquí hay un salto a un profesionalismo, hay un salto a alguna capacidad más de hacer algo. Y nosotros tuvimos una experiencia en diciembre de diciembre no, el diciembre del año anterior, en el cual queríamos hacer una revista digital. Nunca habíamos hecho una revista digital, ¿de acuerdo? Siempre hemos tenido toda la parte del audio, pero yo sí que pensaba, y ahí tenía la de formación mía, yo soy profesor de Economía Financiera y Contabilidad, de hacer números. Y vamos a ver, si tenemos de 10 a 15.000 descargas, eso quiere decir que tenemos fans, que un 5%, un 10% aproximadamente son fans. Son gente que llevan recibiendo contenido mío desde hace 6, 7 años, en la mayoría de los casos, gratis, nunca han tenido que pagar nada, se han suscrito, o bien la aplicación oficial que tenga su navegador, que antes lo oía en el ordenador, que a día de hoy lo oyen en el móvil. Si a esta gente le pedimos 30 euros, 20 euros, 25 euros, a cambio de que tengan contenido pues, de un Alberto Rey, que es el columnista del Mundo, de gente guionistas, de actores, de productores, que escriben exclusivamente para la revista, ¿estarían dispuestos a darlo?
Bueno, pues hicimos un crowdfunding. Hicimos un crowdfunding, no lo hicimos en un Berkami, no lo hicimos en un Kickstarter, lo hicimos en una plataforma propia porque mi hermano, que es el que lleva toda la parte de infraestructura, es informático y decidió que al mismo tiempo él aprendía montando el Sarao este a ver cómo funcionaba y la pasarela de pago y la de Dios es Cristo. Pedimos 3.000 euros para intentar sacar adelante la revista desde el principio, sobre todo con idea de vamos a ver si con 3.000 euros sale y una idea de sacarlo en 40 días. La sacamos justo antes de Navidades, en torno a la paga extra, aquello del que es las Navidades, hombre, esas cosas tienes que pensarlas, ¿no? Y con idea de cerrarla en enero. Recaudamos los 3.000 euros, unas 28 euros aproximadamente, llegamos a unos 10.000 y pico euros, es lo que tuvimos, ¿no? Y es el momento en el que dices, pues hombre, este trabajo que has tenido, realmente sí tienes ese porcentaje de fans que tú pensabas, ¿de acuerdo? Y el cómo funciona. Esa es mi experiencia diaria o en mi experiencia personal en una cosa que haces por afición, hay un momento en el cual te puedes plantear, ¿de acuerdo?, el girarlo. ¿Qué es como se hace aquí en España? Habitualmente tienes una parte de amateurismo y en un momento dado por necesidad o porque realmente te lo enfocan, vas a la parte profesional. Yo creo que lo que voy a tratar de transmitiros hoy es que creo que una cosa que nos falta es pensar desde el principio que eso puede dar dinero. No que sea un negocio, no que vaya a ser rentable, sino que desde el principio entra dinero. Sea de patrocinios, sea de que alguien paga, sea de la forma que sea, pero que entra dinero. Como os digo, no que ganes dinero, no que sea rentable, pero que al principio esto es algo en lo que entra dinero. Y yo os quería poner ejemplos de lo que yo veo y de lo que oigo, leo y escucho, ¿de acuerdo? Yo creo que todo el mundo sabemos lo que es un blog sin ningún género de duda, ¿de acuerdo? Voy a hablaros de ejemplos de personas, además, no voy a hablaros de un Huffington Post, ni voy a hablaros de un BuzzFeed de empresas con 100.000 trabajadores, sino de lo que va a hacer una persona individual. Todos los ejemplos que voy a poner, con alguna salvedad que luego han tenido uno o dos colaboradores, son una única persona que ha decidido montar el Sarao. ¿De acuerdo? Yo, como os diría, de hablar de blogs, hablar de podcast, que sabemos todo lo que es un podcast, tenéis todos idea y alguien no sabe lo que es un podcast. Lo habitual, en España ha funcionado muy bien, un podcast al final no es más que un audio que de alguna forma tú te suscribes a él, ¿de acuerdo? Pasando toda la parte técnica. Desde el punto de vista del consumidor hay un programa con una cierta regularidad que aparece en Internet y en vez de tener que ir a una página web y acordarme de que funciona, tengo una aplicación a día de hoy en el móvil, no nos engañemos, que ese episodio lo descarga, ese episodio por así llamarlo, y yo puedo reproducirlo. Aquí ha funcionado medianamente bien porque todas las grandes cadenas tradicionales han troceado sus programas clásicos de la mañana, de la tarde o de la noche y lo han colgado de esa forma, ¿de acuerdo? Y hay distintas plataformas, Apple tiene su propio en iTunes, hay algunas que son multiplataforma, en fin, cómo funcionan, ¿no? Y luego YouTube, ahí sí que no os voy a contar absolutamente nada, esto funciona como funciona, ¿vale? Para mí uno de los referentes en el mundo de vivir de lo que yo trabajo y de lo que yo hago es un tío que se llama John Gruber. John Gruber tiene un blog, como veis, tan estéticamente complejo y curioso como este. Un puñetero fondo gris, un logo que cuando los Yankees se clasifican para los playoffs de béisbol lo cambia por el logo de los Yankees, y él escribe, y él hace dos tipos de publicaciones. Publica 3 o 4 cosas todos los días. Las más habituales es una noticia que me ha gustado, la enlazo, que es lo que hace aquí. ¿De acuerdo? Esto es un enlace, si uno le da aquí, va a lo que está comentando, y hago un comentario más o menos sarcástico, más o menos, ¿de acuerdo? Ese es el enlace lo que va, más o menos ocurrente, más o menos divertido sobre lo que están contando. Fundamentalmente el mundo de Apple, generalizado al mundo de la tecnología, bebidas alcohólicas, los Yankees, sí, habla de lo que le gusta, ¿no? Y tecnología en general, ¿vale? Y de verdad que esto es, ¿eh? Este es el puñetero blog. ¿Vale? A ello. Él hace otra cosa más desde hace unos tiempos, que es un programa que se llama The Talk Show, que es, una vez más, un podcast. Horace, dead Jew, welcome. Y este es el programa, ¿eh? Así empieza el programa. Yeah, definitely. Now that you had, now that you had Phil on. ¿Vale? Y habla durante 2 horas con un invitado en cada uno de los programas, comentando cosas de la actualidad de tecnología, de la actualidad de Apple, ahora que fue la conferencia de desarrolladores y cómo funciona. ¿De acuerdo? ¿Cómo gana el dinero? Él gana dinero de 3 formas. Una, en su página web tiene un anuncio. Un anuncio. Porque él siempre dice que lo que vende es exclusividad. Tú solo tienes una página en mi web. ¿De acuerdo? Y eso es otra cosa por ver. Este de aquí. No lo gestiona él, lo gestiona una compañía americana que se llama DDEC y él tiene un puñetero anuncio en toda la página web. ¿Lo quieres? Si no lo quieres, no vas a salir en mi página. No tienes 800 banners, ni tienes 400 cosas que te cortan, ni absolutamente nada. Tienes un puto anuncio. 1. 2.
Hay muchísima gente que lo leemos con un lector de RSS. Un lector de RSS es un programa, cuanto más tecnológico eres, más tiendes a utilizarlo, en el cual, de forma similar al podcast, porque al final el protocolo es el mismo, las noticias te llegan. Tú te suscribes a ellas y te llegan, ¿de acuerdo? Pues él, una vez a la semana, los lunes, a la gente que está suscrita al RSS, manda un anuncio de 140 caracteres de alguien que le ha pagado por hacer eso. Un único anuncio a la semana. Y luego el sábado da las gracias al patrocinador, con lo cual repite. En el programa de radio, 2, 3 o 4 veces a lo largo del programa, dependiendo de la duración y cuántos sponsors tenga, y hace lo que toda la vida se ha hecho, que es leer el anuncio. En vez de que tenga la cuña de radio de pasamos al este, es el propio, lo veréis mucho en las mañanas, que es el propio presentador el que cuenta el anuncio. ¿Vale? Números. Y luego vende camisetas. Solo 2 veces al año, durante un periodo de 2 semanas, si las quieres bien, si no, no las tienes. Una, $29, 2, la segunda, $19, para que compres 2. Los gastos de envío son conjuntos. Eso es como él se financiaba antes. ¿Vale? Esas son las 4 formas de ganar dinero. Aquí tenéis el esquema de lo que él cobra. ¿De acuerdo? Él dice que tiene unos 200.000 suscriptores del feed, ¿de acuerdo? Un total de 70.000 followers en unos 4 millones, y esto es lo que él cobra. Yo cobro $9.500 si tú quieres anunciarte en el RSS. Lo querés bien, si no ya tengo otro, ¿vale? Yo no recuerdo ninguna semana desde hace 3 años que esto lo puso en funcionamiento en el que no haya funcionado. Tienes uno, ¿vale? El programa, $4.500 por cada una de las cuñas que quieras. Claro, es que tienes 50.000 tíos que tienes muy claro cuál es esto. Son frikis de la tecnología, normalmente de Apple, y que buscan ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y las camisetas, esas sí que no tengo información de cuánto venden. ¿Vale? Ese es un extremo. Ya, pero este tío está en Estados Unidos, lleva escribiendo esto sobre hace 10 años, ha dado la puñetera casualidad de que se ha metido en el mundo del Mac y ha funcionado. Hombre, sí, a día de hoy sí, ¿de acuerdo? A mí hay otro ejemplo que me gusta más todavía que de Grube, que es el creador de esta página, que es Mac Stories. Mac Stories es, evidentemente, una página sobre Apple, creada antes de que el Apple deje de hacer Macs y haga más cosas aparte de Mac. Y a mí me gusta mucho porque esta página, totalmente en inglés, ¿de acuerdo?, le hace un tío que está en Italia. Le hace un tío que vivía en Viterbo, un tío de 23 años cuando crea la página. Es decir, no es un tío que está en Silicon Valley que tenga acceso directo a Apple, no es un tío que hable el idioma de forma nativa para poder escribir, es un tío que hay un momento que dice, a mí que me gusta esto, que estoy leyendo todos los puñeteros días, esto, ¿y por qué no lo hago yo? Y sí que tiene el cambio de chip de, en vez de hacerlo en italiano, donde tengo el mercado que tengo, lo hago directamente en inglés. Y cometeré todos los errores que quieras, y cometeré todo lo que hagas, ¿de acuerdo? Pero lo hago en inglés. Y el tío lo crea hace 4 años y esa es su vida. Vivía en Viterbo, ahora vive en Roma y eso es a lo que se dedica, ¿de acuerdo? De hecho, él tiene un podcast, aparte de la página web, crea un podcast que es este Connected, a ver si os puedo poner al principio, sobre todo porque veáis, es decir, él tiene el acento italiano, pues claro que lo tiene, igual que nosotros lo tendríamos si hablásemos. A ver si logro que hable un poquito Federico, se llama Federico Viticci, si no lo he dicho antes, aquí está. Un podcast que hacen una persona de Estados Unidos. Este es Mike Harley, que es el presentador. Today's show is brought to you by Igloo, an internet you'll actually like. Casper, because everyone deserves a great night's sleep, and at Camp for Girls. Support their crowdfunding campaign now. Como veis, este es el estándar ahora, es que vas diciendo quiénes son los patrocinadores. Why is your accent getting worse every time? It's just I'm Un going acento for totalmente different italiano, types of sin ningún tipo de Italian now. problema, I figure lo I'm hace y just gonna fuera. mix it up. ¿Vale? Ya, bueno, Carlos, pero esto hace 4 años, que fue la cresta de la ola, ahora sería totalmente imposible de hacer esto. ¿Vale? Esto es un programa, un podcast que se ha hecho el primero en enero de este año. ¿Vale? We challenged ourselves to reinvent. Este es Tim Cook, que es un corte de voz del CEO actual de Apple, con el que empieza toda la charla. And here it is. On March 9th, 2015, Y este es el presentador, es un tío que se llama the MacBook, all-new MacBook, meant as a radical departure from past laptops. programa organizado. Phil Schiller, head of marketing at Media Apple, horita. happily touted the innovations of the new device. It's a 12-inch display. It is an all-new. Es un programa que habla sobre los rumores en el mundo de Apple, ¿no? Y el tío entrevista a gente
a Jason Snell, que fue el productor, el jefe de Macworld durante mucho tiempo, a 4 o 5 personas muy grandes del mundo de Apple en Estados Unidos, ¿no? Y dices, bueno, pero es que se llevará toda la vida metido dentro del mundillo y seguro que conoce todo aquello, y entonces no ha podido. Este es un tío que hace 4 meses nadie sabía nada de él. Es un tío que se llama Mark Bullman, tiene 20 años. Lo que tuvo es la nariz de decir, este modelo de programa muy pulido, muy editado, se ha puesto de moda en el mundo de los podcasts. En Estados Unidos hubo, a lo mejor son alguno, un programa que se llamó Serial, que era un programa en el que seguía una investigación de una actividad criminal 8 años después de que hubiese ocurrido. Fue la gran explosión del podcasting en Estados Unidos, tuvo de medio 1 millón, 1,5 millones de descargas y fue una revolución cultural. Fue la primera vez en la cual había entrevistas en televisión hablando de podcasting, hablando de que funcionaban. Bueno, pues a este le gustó y se tiró la canta al monte. Y mandó correos a esta gente y escribió y habló con ellos. Y eso es algo a mí en el programa de radio me ha ocurrido a veces. Es decir, a veces piensas que si no estás en la SER es imposible que puedas hablar con determinado director o con determinado actor o con determinado productor o, por supuestísimo, determinados guionistas. Yo recuerdo cuando sacamos la revista que a mí me llegó un correo de una persona que estaba interesadísima, le había encantado la idea y estaba interesadísima en colaborar con nosotros y era el guionista jefe de AIDA. ¿Cómo este tío? Bueno, pues porque no había nada similar y le molaba mogollón. Y yo tengo de los amigachos que he hecho gracias al programa, es gente que trabaja, pues uno de mis mejores amigos, el guionista de plató de... Ay, señor, ¿cómo se llama esta cosa? De lo que antes era Amar en tiempo revuelto, que ahora se llama Amar es para siempre, creo que es. Bueno, pues es la persona que está arreglando cuando alguien ha tenido un accidente, como tiene que rodar todos los días, arreglando el guión de un día para otro, ¿no? Esas son cosas... ¿Qué hace Mark Brownhill? Como os digo, con 20 años... decide hacer un proyecto de 5 programas, a ver cómo funciona. ¿Y qué gana de esto? Pues él lo funciona a 2 niveles. Por un lado, el patrocinio, ¿de acuerdo? Que si antes lo habéis visto, estaba. ¿De acuerdo? Tiene unos 20.000 oyentes, no es una barbaridad comparado con lo anterior, pero bueno, pues un precio de 1.500. Como os digo, yo no sé exactamente si luego al final hacen esto, o negocian, o qué porcentaje se queda él, pero este es el nivel. Y sobre todo él no se planteó hacer el programa sin tener que entraba dinero. Una cosa es, con 20 años, allí, sí, yo lo hago por gusto, pero de principio tengo la opción. Luego veremos si entro o no. Pero desde el principio tengo todo para, si alguien quiere darme dinero, que me lo pueda dar. Y luego él tiene una cosa que yo creo que sí va a ser la siguiente evolución, y que aquí no sé cuándo nos llegará en serio, que es... El crowdfunding yo creo que en España sí se ha conocido para un acto concreto, es decir, lo que empezó en Kickstarter en España, aquí sea Berkami, sea Goteo, sea Lanzados, cualquiera de estas, sí la tenemos interiorizada para un proyecto concreto. Yo voy a hacer esta cosa concreto y entonces pido a la gente que me dé dinero para poder hacer un proyecto en concreto. Yo creo que el siguiente salto es ya. ¿Y qué ocurre cuando tú lo que tienes es un podcast que publicas todas las semanas? ¿Y qué ocurre cuando tú tienes un canal en YouTube en que publicas todos los meses o cada 2 semanas? Porque ahí, ¿qué ocurre? ¿Pides una gran aportación al principio de año para durante todo el año te sirva para funcionar? Que es una opción. Yo conozco gente, hay unos tíos que me gustan mucho, que se llama The Dice Tower. Estos tíos lo que hacen son reviews y comentarios sobre juegos de mesa. ¿De acuerdo? Juegos de mesa, juegos de cartas, todo el boom que hemos tenido de juegos europeos y juegos americanos. Y ellos hacen precisamente eso. A principio de año, cuando la gente tiene dinero después de Navidad, ¿de acuerdo? Lo hacen en Navidad normalmente. Lo que hacen es un crowdfunding para financiar toda la temporada con objetivos. ¿De acuerdo? Pues hace 2 años... recaudaron $134.000 con 2.600 y pico personas, son el 2014 y este año pues ya nos hemos ido a 3.000 y pico personas. Ay, perdón, que está todo el 14. Bueno, la otra cosa es que veáis, son 3.000 personas, no son más, son muchas. Hombre, depende con lo que lo compares, con la gente que habitualmente tengas, ¿de acuerdo? 3.000 oyentes los tienes cualquier radio local. El asunto es que tengas fans. Es que tengas gente que realmente dé el salto al pagar, ¿no? Y aquí todavía es más complicado en España. Un pago único es complicado, un pago recurrente es más complicado. Como os decía, ¿qué diferencia hay entre esta página, que es lo que hace Mark Brownhill, y lo que hace el otro? La página que yo conozco, que es Patreon, jugando con el rollo de Patron, que es cliente, ¿de acuerdo? Y el mismo patronaje en inglés. Patreon trata de dar una respuesta a esto y es, ¿de qué forma nosotros conseguimos que la gente pague por un contenido que evoluciona constantemente? Puedes hacerlo de 2 formas, si es cada vez que publiques una obra, y una obra puede ser un vídeo en YouTube, puede ser una canción si eres músico, puede ser una entrada en el blog, puede ser cualquier cosa, una vez al mes, ¿de acuerdo? Hay los 2 estilos. Bueno, pues él está a día de hoy en $200. Tiene 51 personas que le apoyan y son $200
empieza a quitarle comisiones y lo que sea, pero pues te levantas 150 euros. De una cosa que llevas a hacer de todas formas. Pero desde el principio piensas en, ya que voy a tener un blog de mi especialidad, ya que tengo un blog de lo que a mí me gusta, ya que hago un programa de radio en la radio UMH, desde el principio pienso dar esa oportunidad. Como os digo, no es que vayamos a ganar dinero, no es que nos vamos a cerrar, que luego lo podemos ver a 5 años vista o a 6 meses vista si algo eso funciona, pero desde el principio tienes todas las herramientas abiertas a esto puedo profesionalizarlo. ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo funcionar con patrocinios? Mi patrocinio es como tiene que ser. Si es una cosa muy centrada en Elche, pues tengo una patrocinio local. Si es una cosa muy acentada por la zona, pues a lo mejor lo que tengo que hacer, si tengo un programa sobre cine, es irme a todas las distribuidoras y ver cómo funciona y hacer... ¿De acuerdo? Es pensarlo desde el principio cómo puede entrar. Más. Y con esto acabo y os enseño este porque quizás es el ejemplo más grande de todo lo que hay, ¿no? ¿Conocéis a este tío? ¿Lo habéis visto alguna vez? C.G.P. Gray era un profesor de física. Este tío era físico y él en una entrevista que hace demasiado tiempo dice que él buscó trabajo como profesor precisamente porque le permitía hacer otras cosas aparte de solamente dar las clases, y a él le gustaba, y era un tío inquieto, y era un tío que le gustaba montar saraos. Y uno de los saraos que fue montando hace 4 años es empezar a hacer vídeos en YouTube que él define que son tratar de explicar cosas complejas de forma sencilla. A lo mejor habéis visto alguno de sus vídeos. El más visto es este, que cuenta las diferencias entre qué es Reino Unido, qué es Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Explained by me, CGP Grey. The United Kingdom, England, Great Britain, are these three the same place? Are they different places? Do British people secretly laugh at those who use the terms incorrectly? Who knows the answers to these questions? I do, and I'm going to tell you right now. For the lost, this is the world, this is the European continent, and this is the place we have to untangle. The area shown in purple is the United Kingdom. Part of the confusion is that the United Kingdom is not a single country, but instead is a country of countries. It contains inside of it 4 co-equal and sovereign nations. The first of these is England, shown here in red. England is often confused with the United Kingdom as a whole because it's the largest, most populous of the nations and contains the de facto capital city, London. The north is Scotland, shown in blue, and to the west is Wales, shown in white. And often forgotten even by those within the United Kingdom is Northern Ireland, shown in orange. Each country has a local term for the population. While you can call them all British, it's not recommended that the 4 countries generally don't like each other. The Northern Irish, Scottish, and Welsh regard the English as slave driving colonial masters, no matter all 3 have their own devolved parliament and not their own English laws, despite what first not being true. And the English generally regard the rest as rural yokels who spend too much time with their sheep. However, as the 4 constituent countries don't have their own passports, they are all British citizens, like it or not. They are British citizens of the United Kingdom, whose full name, by the way, is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. So where's Great Britain? Right here. The area covered in black is Great Britain. Unlike England, Scotland, Wales, and Northern Ireland, Great Britain is a geographical rather than a political term. Great Britain is the largest island among the British Islands. Within the United Kingdom, Scotland, Wales, as well, with the intentional exclusion of Northern Ireland. This is mostly, but not completely true, as all 3 constituent islands that are not part of Great Britain, such as the Isle of Wight, part of England, the Welsh, Lo dejo, lo paro. the Scottish, Qué interesante. Shetland Islands, the Este es el problema que tiene, ¿eh? the second biggest island in the British Isles. Duran 5 minutos. Es cierto que el ritmo lo tiene más acelerado. Voy a poneros uno más reciente para que veáis cómo ha pulido. Este es más el estilo. Este es acerca de los resultados en Reino Unido contando. The UK had an election we need to talk about because after the debates finished, the people voted and the ballots tallied. The results were this, but Parliament ended up looking like this, which isn't exactly representative, and by exactly I mean El español es en la traducción automática que hace YouTube. which is sort of Voy a close, intentar but a the ver. rest is madness. Orange earned 8% of the vote, but got 1/8 of that, while yellow's 5% just about doubled, and purple earned 13% and got. The UK had an election we. Para que veáis el estilo de cómo ha evolucionado, lo hacen mucho más animación, hace mucho más lento. Parliament ended up looking like this, which isn't exactly representative, and by exactly I mean at all. Red earned 30% of the vote and 36% of the seats, which is sort of close, but the rest is madness. Orange earned 8% of the vote, but got 1/8 of that, while yellow's 5% just about doubled, and purple earned 13% and got squat. Meanwhile, blue's 37% of the people boosted to 51% of the seats in Parliament. The blue boost is even bigger when you consider that 51% of the seats gives you basically 100% of the control. How did this happen? In the UK, national elections aren't really national. They're a bunch of local elections. The UK is divided into constituencies, each of which elects 1 member of Parliament, and to represent them. This local national divide is where the trouble begins. Imagine a Parliament with just 3 constituencies, and it's easy to see how it wouldn't always align with
citizens. Some people think this sort of result is fine. It's all about Nunca son más de 5, 6 minutos, suelen ser 5:15, 4:50, ¿de acuerdo? Los vídeos. ¿A mí por qué me gusta este ejemplo? Hombre, primero porque todos los que pensamos que YouTube es una cosa o en la que hay vídeos musicales o hay gatitos o hay cosas por el estilo, y evidentemente nadie puede hacer una cosa complicada ni explicar algo que sea interesante, ves que no. Segundo, bueno, pero si cuando es algo interesante a nadie le va a interesar. Hombre, el vídeo de antes tenía 7 millones y pico de reproducciones. Al canal suyo, ¿de acuerdo? Tiene 167 vídeos, lo ha visto total de 166 millones de veces y hay cerca de 2 millones de suscriptores. Es decir, también hay gente, es que somos muchos millones en el mundo. No vas a competir con Taylor Swift, pero tienes 2 millones de personas que en algún momento, yo no digo que lo vean todos, pero que en algún momento han llegado al punto de, primero, meterse en su cuenta de Google y segundo, darle al botoncito de suscribir. Has tenido 1.925.000 personas que han hecho eso. ¿Vale? Segunda parte, ¿y en qué volúmenes se está moviendo este dinero? Hay una parte que yo desconozco, se pueden hacer estimaciones por ahí, que es cuánta gente suele tener un anuncio inicial en el YouTube, cada vez que reproduces el vídeo que tenga el anuncio. No sé en cuánto dinero se está moviendo en medio, no sé si son miles de dólares o si son decenas de miles o centenares de miles o millones, ¿de acuerdo? Pero la parte de fans, que es la que a mí normalmente me interesa más, de gente que sí tenga interés en ti, ¿de acuerdo? Él hace estos vídeos, suele hacer un vídeo cada mes y medio, cada 2 meses, ¿de acuerdo? Dependiendo de la celeridad. Este, por ejemplo, lo hizo mucho más rápido porque quería, después de las elecciones británicas, contar cómo había funcionado. Tiene un vídeo mucho más cortito después con la bandera confederada, después de todo el follón del último asesinato en Estados Unidos y que ocurría con la bandera, contando cómo esa bandera en concreto nunca había sido del ejército confederado. Es decir, son cosas en determinados momentos de los que él tiene y cuando hay algo de actualidad intenta correr un poquito más, ¿no? De verdad que es muy interesante. Y luego tiene un programa, tiene un podcast que se llama Hello Internet, ¿de acuerdo? En el sistema tradicional ¿de acuerdo? Patrocinios. Como veis ahí, tiene 3 patrocinios y luego gente en Patreon, ¿vale? Patrocinios. El patrocinio de cada uno de esos 3 anuncios que habéis visto, un programa semanal, él tiene unos 150.000 oyentes, que está muy bien, pero comparado con una COPE o con una SER, tampoco es una cosa que digas, es decir, posiblemente Madrid te oye más cosas. Claro, el asunto es que son 2 personas. No tienes una empresa de 150 trabajadores en la que tengan la información y que al mismo tiempo tengas del técnico, ¿de acuerdo? Eso te lo ha permitido que estás en el 2015 y con un micrófono medianamente relativamente bueno, conociendo, ¿de acuerdo? Y sobre este puedes funcionar. La cifra más espectacular es cuánto tiene en Patreon, ¿de acuerdo? Los vídeos son gratuitos en YouTube. Tienes un anuncio al principio que no te saltas. Pero aún así, a la gente que nos gusta mucho, digo nos gusta porque yo le apoyo a él en Patreon, que nos gusta mucho y que queremos colaborar con él, ¿de acuerdo? Pues tienes la opción de darle dinero para que siga haciendo lo mismo. A día de hoy somos 4.859 sonados que hacen eso, con lo cual él se embolsa pues esa bonita cifra que veis ahí por vídeo. Cada vez que publica un vídeo, como os digo, de semana, de cada mes y medio, 2 meses, eso es lo que hace Click con Caja. Cuesta $1, ¿no? ¿Has puesto? Yo aquí creo que son $5. El mínimo es $1. Patreon funciona de una forma similar a lo que es Kickstarter con distintas recompensas. Tienes distintos niveles, tienes acceso previo, tienes distintas cosas, pero él, por ejemplo, no es alguien que dé muchísima cosa adicional. ¿De acuerdo? Tiene un nivel, por ejemplo, en el cual te enseña entre las diapositivas por si ves alguna rata le puedes ayudar a corregirlas, con lo cual lo que estás haciendo es 2 cosas. Primero, un trabajo complicado. Segundo, estás involucrando a la gente dentro, ¿de acuerdo? Y es un círculo vicioso de cómo consigues de una tarea que sea muy complicada, ¿de acuerdo?, a poder hacerlo, ¿vale? Simplemente que lo conozcáis. Luego, bueno, pues toda la parte después, ¿vale? Y luego, alguna cosa española, ¿no? Por contarlo, bueno, vale, pero esto es todo Estados Unidos, todo es inglés. Y quería poner esos ejemplos porque al final, bueno, pues es que el mundo es así, y es global, y Latinoamérica es más complicado quizás que hacerlo directamente en inglés. Yo, aparte de poner los míos, uno que conozco yo, porque además la persona que hizo esto me llamó a mí para ver cómo funcionaba lo de Patreon y cómo estaba la cosa, hay un podcast dedicado solo a Juego de Tronos, ¿de acuerdo? Es un podcast dentro de una página web sobre Juego de Tronos. Mientras es la temporada, cada uno de los episodios lo que hace es una review del episodio anterior y qué es lo que puede leer y comparativa con los libros, y cuando no es la temporada, es decir, durante el resto de las 45 semanas del año, pues lo que hacen es comentar cualquier cosa. Ahora que ha salido el tomo monstruoso, pues la historia, van comentando y se cascan 2 horas. Bueno, pues ellos tienen alguna cosa de patrocinio y luego tienen el Patreon, que a día de hoy tienen 95 personas y ingresan en un podcast en español en España $638. Entre el tipo de cambio y cómo funcionan, échale que te quedan 500 euros. Pues hombre, yo te digo que te vayas a quitar la vida.
Pero 500 euros al mes tampoco es algo que vaya bien mal, ¿de acuerdo? Y es algo que sí que creo que puede funcionar. La parte práctica, ¿y esto qué tiene que ver con vosotros o qué puede ser en clase? Hombre, esto ya lo están haciendo. Ellos están en YouTube sin ningún género de duda, leen blogs todos los días sin ningún género de duda, están escribiendo, puede que lo hagan en Facebook, puede que lo hagan en algún blog que tuvieron en su momento, pero que están escribiendo y están compartiendo información, segurísimo que lo están haciendo, y es posible que estén oyendo y haciendo podcast. No es extraño. Creo que lo que no hay mentalidad es que esto puede ser, si no una profesión, si no una cosa que pueda funcionar, algo en la que te dé para pagar la matrícula, te dé para empezar a conocer cómo funciona el tema de que entre dinero y salga dinero, te dé para ir a pedir un patrocinio, con lo cual tienes la experiencia de cómo vas a pedir a alguien dinero, que vas a hacerlo cuando vayas a querer ir al banco para cualquier cosa. Es decir, creo que tiene toda una serie de cosas alrededor que ya la están haciendo, es que no van a escribir menos ni más, ya lo están haciendo en WhatsApp. Y si tenéis, yo no digo que el 100% de los alumnos lo pero alguien que tenga inquietud de contar sus cosas, de contar vivencias, sean relacionadas con la carrera o no, sean relacionadas con la asignatura o no, que existe toda esta panoplia de herramientas a día de hoy que le puede permitir dar un salto más. Y eso es lo que quería contaros en menos tiempo del que he tenido al final, perdón. Nada, hombre. Mandar. Bueno, pues te comentas entonces cuántos tú estás en Patreon también. ¿Puedes contarnos cuánto te ingresan a ti por vídeo? La empresa de mi hermano, que es la que gestiona todo esto, estaremos ahora en unos $130. Tuvimos un patrocinio durante 3 semanas. Es cierto que nosotros en el programa hemos tenido un serio problema este año y es, por un lado, mucho rollo familiar, de mis crías, mis suegros y todo lo demás, que esa parte la ha llevado. Y luego mi hermano estaba aquí, nosotros hacíamos el programa los 3, y era el que llevaba toda la parte más de ese lado y ahora está trabajando en Bruselas. Entonces, ha sido un año muy de transición, de ver por dónde funcionamos. Yo creo que nosotros las cosas en el crowdfunding inicial se lo hicimos muy bien, creo que ahora en el Patreon no las estamos haciendo bien. Creo que la gente que da es gente realmente fiel, que nos quiere dar a cambio de nada. Yo, por ejemplo, de las actualizaciones que les dije que iba a hacer, que era publicar noticias o resumen de noticias una vez a la semana, llevo 2 semanas sin hacerlo y no he visto a nadie que haya protestado, ¿no? Entonces, es gente que está porque les gusta mucho lo que hacemos y nos quieren dar dinero. Que esos existen, es decir, hay gente que lee tu blog, hay gente que lee lo que tú publicas, que su problema muchas veces es ¿y cómo te lo agradezco? Y antes era mucho más complejo, pero hoy esa oportunidad sí que existe. Necesitamos eso, yo creo que son... Una similitud del programa de mentoring de gestión del observatorio surgió porque los mentores nos decían que, los profesionales nos decían que querían ayudar a estudiantes a orientarse en su carrera profesional. Decían que a ellos, algunos de ellos habían tenido mentores y alguien desde fuera les ayudó y ellos se sentían en la obligación ahora de ayudar a un chaval. Entonces, ¿cómo lo hacían? Claro, pues en vez de hacerlo de una forma espontánea de una vez y ya está, creamos un programa para estos mentores. Y hemos empezado a involucrar a gente que quiere como devolver a la sociedad algo que o bien a ellos les hizo falta en su momento y no lo tuvieron, que es un orientador cuando estás acabando tu carrera, etcétera, o bien porque sí que lo han tenido y siguen en contacto, pues a lo mejor es un director, un profesor, algo que ha aparecido en tu vida. Pero que hay gente que tiene ganas de dar. Sí, es decir, yo di una charla, no me acuerdo cuándo fue en el observatorio, yo creo que va a tener las crías, será 2 o 3 años. Es decir, en el mundo de hoy puedes ganar dinero vendiendo servicios, vendiendo bienes, vendiendo una combinación de todos ellos, o mediante la generosidad de la gente. Y no os hablo de ONGs, os hablo de alguien que ofrece algo que quiere hacer de todas formas. Yo quiero hacer un programa de radio porque a mí me gustaba hacerlo, porque me gustaba hablar de series y porque era la tertulia que tenía con mi padre y con mi hermano cuando nos juntábamos a comer. Y además teníamos la excusa, sí, nos vemos una vez a la semana, que si no me informa luego comemos. Y yo no exijo a nadie para oír mi programa el que tenga que aportarlo, justo lo contrario, lo que quiero es ampliar la base, porque al final tienes un porcentaje de gente que para eso es una referencia y que está dispuesto y que te quedas a gusto contigo mismo de estoy aportando porque esta persona me está dando toda esta cantidad de información y eso existe y es, de verdad, dependiendo del tipo es siempre de un 1% a un 10%, depende de lo que pidas, dependiendo del tiempo que quieras, cómo funciona, pero existe ahí y de verdad hacer los números y eso es lo que te sale. ¿Cómo introduces todo esto en tus asignaturas? Pues de forma complicada, en actuariales sí lo contaba más, ahora que tengo más machaca de planificación contable y ahí sota caballo rey, intentando contarle los que hay fuera. La planificación contable es una cosa en la que, hombre, pues cuando vas a contar acciones puedes solamente ir a la parte de la aplicación pura y dura y puedes enseñar acciones antiguas en la que ves el papel y cómo esto es todo un negocio paralelo, es decir, el asunto es
A mí es complicado que no lo introduzca porque al final me va a salir la parrafada y hablaremos de programas y hablaremos de todo lo demás, ¿no? Tengo la ventaja de que el primero que le gusta todo esto es a mí, que no me lo tengo que estudiar, sino que lo sé sin más. Entonces, es algo que yo comprendo que depende de la asignatura que tengas, dependiendo del tipo de alumno, dependiendo de la cantidad de alumnos. No es la misma la relación que yo tenía en Autoreles, que tenía 22, 23 personas, que cuando te metes en un primero de una carrera con 100 alumnos. Es que es otro mundo distinto. Dicho eso, en una carrera con 100 alumnos siempre tienes 10 que son los que te van a preguntar. No puedes hablar. Claro, al final, más o menos... Sobre todo, yo lo que creo es, ellos ya están ahí. En ese mundo están. Ellos seguro ven vídeo de YouTube, casi seguro que tendrán el canal. Creo que no tienen esa otra parte, que es dar un punto más allá e intenta, con esto que ya estás haciendo, no es que te montes una empresa de una cosa paralela, sino con lo que ya estás haciendo a día de hoy, dar el salto de consumir contenido a crear contenido relacionado con lo que sea, y piensa en toda la alternativa que tienes simplemente para pagarte las cervezas del fin de semana. Creo que por eso es importante hablar de dinero al principio, que es una cosa muy complicada en todos los sitios, no solamente en España, en Estados Unidos es exactamente igual. Piensa en, si esto lo haces de esta forma, te pagas la cerveza del fin de semana. Y creo que eso sí es un debate que muchas veces no tendemos a hablar de dinero y esto no entra, y creo que es una cosa que es fácil llegar a ellos, eso es muy complicado que no lo entiendan. No es para que en el futuro sea, no, es para que te pagues la cerveza del fin de semana el que pruebes esto, esto y esto. ¿Qué porcentaje crees de blogs que funcionan? ¿Qué porcentaje crees de blogs de este tipo que realmente funcionan? No ya que den dinero, o sea, que realmente generen algo. Yo creo que por encima, tanto con los blogs como con los podcasts como con YouTube, es por un lado constancia, creo que la gran mayoría es, si no te da lo que sea retweets, si lo compartes, en su momento comentarios, a día de hoy posiblemente sea que lo difundan por Facebook, o que tengas likes, o que tengas retweets, o lo que sea, creo que te desanimas, y yo eso es lo primero que me ha pasado, ¿eh? Yo creo que eso es una cosa que ocurre. A esta gente no la lía ni Dios el primer día que sacaron el blog. Ninguno de estos era un tío, no, es que era un alto directivo de tal, y todos estamos esperando a ver qué hacía cuando... No, a día de hoy sí son la leche. Pero Gruber era un tío que había salido de la universidad, que había escrito, que había aprovechado muy bien la universidad porque había sido el director del periódico de los últimos que había en papel en su universidad, y entonces aprendió toda la parte de redacción, que trabajó en una empresa de software para Apple, pero una que hacía una cosa que era de edición, y empezó a hacer un blog en paralelo sin que nadie supiese que era el mismo, ¿no? ¿Cuánto hay? Yo creo que es encaminarlo. Puede ser ahí o puede ser en Facebook. Es decir, es que lo están haciendo ya. Lo están compartiendo. Es un problema de constancia. Y es... Habrá muchos que no funcionan. Sí. Yo primero creo que nadie se plantea desde el principio de, y esto que yo voy a hacer va a entrar dinero. Si luego no entra, que no entre. Pero ¿cuánta gente que se pone a hacer un blog desde el principio dice, y a la gente que le guste mucho voy a tener un Patreon y voy a intentar, si mi blog es una cosa local sobre fisioterapia en Elche, que desde el principio, a ver, las 4 o 5 clínicas que se puedan anunciar aquí en medio, o los 6 o 7 sitios que dan todo el material necesario, es decir, ese planteamiento no lo tienes. Lo puedes tener a medio plazo y entonces es tarde, porque ya... Lo mismo que lo ocurrió en los periódicos, es decir, es muy complicado que ahora pidas el pago a un periódico tradicional digital cuando pasas al digital porque no lo has pedido toda la vida. Pero si desde el principio estas son las reglas del juego y tengo un patrocinio que sea falso, aunque haga el patrocinio de la empresa de mi padre en el podcast. Entonces, yo hago un podcast de lo que sea y en mitad del podcast tengo un anuncio en el cual es la empresa de mi amigo, la empresa de mi padre o una empresa ficticia que me he inventado. Ya, pero ya has creado el precedente. Y ya todos tenemos claro que en mitad del programa hay un anuncio, o hay 2 o hay 3, y desde el principio lo tienes patrocinado. Esa es la mentalidad que no hay. Has dicho en su momento que a nivel iberoamericano lo ves más complicado. No llegan tanto los podcasts allí en español. Yo no sé si es que lo oyen en inglés o realmente la infraestructura es mucho más complicada, al menos en podcast, que es lo que más controlo yo, más allá de blogs. Blogs supongo que no será tan problemático, en podcast yo sí que no noto tanto retorno. La gente de Latinoamérica, y es una cosa anecdotal, yo te puedo contar lo que me pasa a mí con el programa, la gente que a nosotros nos ha escrito de Latinoamérica son españoles expatriados que están allí. Mucho más gente local. Yo no sé cómo funciona allí el podcast propio de Apple, no sé cómo funciona la integración con Android, que es lo que funciona, pero no nos suelen llegar tanto. No llegan tanto. En ese concreto y sobre el programa concreto. A lo mejor es una temática distinta y hablas de política o Dios sabe de qué, y es una cosa distinta. O te enfocas allí o haces una campaña. Esa es otra, es la promoción. Yo, una de los grandes cosas de las que yo me siento satisfecho es que cuando hicimos la campaña de crowdfunding, preparamos una campaña de publicidad en Facebook. No de Facebook, de publicidad. Y tenías la tradicional de vamos a compartir, vamos a hacerlo, vamos a retuitear, y luego 50 euros para promoción en Facebook y Twitter.
Claro, pero si esto es un producto. A mí me vale la pena. Es decir, Facebook, su algoritmo lo que te hace es, yo tengo tantos seguidores, pero solamente se lo muestro un 13%. Si el contenido es muy, muy bueno, empiezas a enseñarlo más, y si no, pues te toca pagar. Bueno, pues te toca pagar. Que son 50 euros y eso te permite recaudar más, pero esa tampoco la tienes. Me he recordado que mañana hay un evento aquí en Elche, no sé si os ha llegado la información, se llaman algo así como Hack Up, y son experiencias, empresas creadas, empresas actuales que van a hablar de sus fracasos. Lo digo porque una de ellas es Hawkers, que ha basado su modelo de negocio en la publicidad a través de redes sociales, es decir, están invirtiendo muchísimo dinero en donde están los chavales que le compran sus gafas de sol. Los Hawkers fueron, yo creo, los primeros en España de comprender que meter dinero en publicidad de Facebook bien controlada, bien dirigida, funcionaba extraordinariamente bien. Algo que de Google sí lo hemos asumido hace 5 años y en Facebook todavía no lo hemos entendido. Es decir, toda la respuesta es, estos cabrones me hacen pagar por lo mismo que antes tenía gratis. Cojonudo, es que nadie lo está haciendo, entonces aprovéchate. Nadie está pagando. El que tú pagues 1 o 2 euros, yo he tenido 2 o 3 experiencias con páginas que hemos gestionado y sobre todo con fuera de series, pagar 1 o 2 euros hacía que de 1000 personas o de 400 personas te viesen 10.000 personas. ¿Eso vale la pena? Pues si tienes un contenido bueno sí, si no, no. Si era para promocionar el que yo iba a hacer el crowdfunding, no iba a hacer el Patreon, a mí sí me servía. Es decir, captar uno me da $5 al mes, esto me cuesta 2 euros, funciona. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedico a todo en general? Blog. Demasiado poco. Yo en fuera de series le dedico 1 hora, lo que es el programa. Yo no tengo coche, 1 hora y media en ir hasta San Vicente y luego media hora en volver, la parte técnica la hace mi hermana. La movida es que todo lo que es la preparación y toda la idea de la cabeza y todo lo que yo sé de series lo iba a hacer de todas formas. Es decir, es que a mí me gusta eso. A mí me gusta saber qué va a hacer el nuevo, qué va a hacer ahora Sean Ryan, que es el guionista en su momento de Unit o de S.H.I.E.L.D. fundamentalmente, o cuándo va a ser la nueva serie o qué está haciendo Netflix esta mañana. Eso es información que yo ya tenía. Yo no cuento nada. Es cierto que yo no lo salto a... Yo, por ejemplo, que no he hecho con el programa Mejor en un momento dado, sí que profesionales tenía que hacer, ver series españolas. Yo tengo muy poquitas. Este Ministerio del Limbo, en su momento crematorio, de muy poquitas más. Tampoco creo que sea mi audiencia. Yo sí es cierto que a día de hoy estoy en un momento de pensar si voy a más allá con el programa y con todo lo que tiene alrededor del programa. Eso es una cosa en la que dedicarle más tiempo a tener un blog en condiciones que no tenemos, a contar más cosas por escrito y hacer una cosa multicanal, incluso que tengamos YouTube. Pero a día de hoy en concreto para eso no está. Fuera de lo que haría normalmente. Yo le dedico muchas horas a la semana a leer sobre series, a ver series, pero las haría de todas formas. Bueno, ¿qué serie nos recomiendas? ¿De ahora? ¿A cuál nos enganchamos? Banshee, esa, si estuviese mi padre te lo diría que seguro, vamos, a él le encanta. ¿Qué está viendo yo que me haya gustado últimamente mucho? ¿He estado con Justified? ¿Muy rara o poco rara? Poco rara, algo convencional. Algo convencional, Banshee es una buena opción, desde luego, de nada convencional. Yo creo que Better Call Saul es una serie, si no la habéis visto, que está muy bien, independientemente de que hayas visto Breaking Bad o no. A mí me ha sorprendido mucho mejor de lo que había, y es relativamente fácil de ver en España, porque la tiene Movistar de series y todo demás. Si quieres una cosa más rara, bueno, si queréis saber más, el próximo día 8, el miércoles que viene, en la FNAC de Alicante, hacemos un programa especial contando los 10 mejores series de la temporada. Estará mi padre, estaré yo, y el tercero espero que venga, que ya veremos a ver, que ahora con medio político la cosa está más complicada. Yo la que tengo el 1, y eso lo avanzo, es una cosa que se llama The Jinx, que aquí se llama El Gafe, que es un documental en 5 partes del HBO sobre un tío multimillonario de Nueva York, de una de las familias más ricas de Nueva York, alrededor del cual había varios asesinatos, y era una entrevista que daba él. Es lo más espectacular que he visto en televisión, en concreto esta semana. La tenía Canal Plus, así que en Zombie se puede ver segurísimo. Aquí se llamaba El Gafe, El Gafe, El Gafe. En español es El Gafe, en inglés es The Jinx. La vida y muertes de Robert Dust, es como se llama el tío. Esos son curiosos. Yo no he visto todavía el de esta temporada, porque está el de esta semana. Vi el primero, el segundo no lo he visto todavía. Para engancharte ahora sí, esa, sobre todo si quieres hablar de ella, es la que en los próximos 10 semanas vamos a hablar de True Detective. No me enganchó la primera temporada, o sea que no sé. Pero no tiene que ver, son diferentes. El primero estaba así. Los últimos 5 minutos, al principio un poquito de esa forma, pero eso está bien.